¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Té de Tíos. Regresamos después de un tiempito con otra edición más de nuestro tradicional programa, aquí con mi muy querido amigo don César Sánchez. Vamos a tratar un tema, de frente lo planteamos, que creo que queda curiosamente como en la sombra. La pregunta es, ¿quién es el presidente? ¿Quién es Vizcarra? ¿Cuál es su historia? ¿De qué se trata este presidente que ha llegado por un costado, siendo el primer vicepresidente Kuczynski? Es algo así como lo que nos trajo la marea, más o menos, ¿no? Claro. Hubo una Claro. tormenta, Y se eso hundió el barco y el hombre... Y eso fue lo que salió, ¿no? Lo que Exacto. sobrevivió. Entonces, ¿quién es Martín Vizcarra? Un poco de historia. Yo de lo que sé, gobernador de Moquegua, tenía fama de haber hecho un muy buen trabajo en educación, haber puesto la región, bueno, una región pequeña, Claro. pequeña, o sea, pero no le quita mérito, ¿no? Yo me acuerdo de haberlo entrevistado alguna vez en el CARA hace muchos años, y era un hombre que tenía fama de haber manejado muy bien los recursos educativos de la zona, muy bien los recursos del canon minero sobre todo. Hubo en la época un poco de ruido, ¿te acuerdas? Claro. No sé si corrupción, pero sí gente que se quejó, que Claro, acusaba cosas algunas cosas, ¿no? que podrían ser vistas como inevitables en la gestión de gobierno de las regiones, ¿no? Porque recordemos que una turbulencia aún mayor que las de Odebrecht u OAS son las que cíclicamente azotan a las regiones del Perú, ¿no? Pero Claro. como no tienen la cobertura mediática de la política nacional, Claro, que muchas veces son, quedan impunes, o sea, ¿no? son temblores de 4 grados frente a uno de 9. Claro, Tú dices, aunque bueno, al final la corrupción sea la misma. Yo creo que Vizcarra, si pudiéramos definirlo en una frase, es un misterio, ¿no? Cosa que definir algo como un misterio no es nada, es simplemente crear un mayor problema. Pero yo creo que en lo que define un hombre, que pueden ser un conjunto de actitudes vitales que surgen de una concepción del mundo, porque yo creo incluso que hasta personas que son vistas por los medios como mercenarios, ¿no? Como personajes sin ninguna bandera, tienen alguna bandera, una banderita por lo menos, como el caso de Stalin Nostroza. Pero en el caso de Vizcarra, Vizcarra es esencialmente inasible. claro, si tú dirías, es de izquierda, no por principio. De hecho, Claro. no por historia política. Claro. No estuvo nunca, no sé si militó Nunca. en nada. Es de derecha, también podrías decirlo, porque, bueno, qué sé yo, amigos mineros, amigos empresarios. Claro. Pero a la vez, en uno de sus mensajes, no sabemos si demagógicos o no, declaró una especie de guerra a las organizaciones patronales, a la CONFIEP y a la Sociedad Nacional de Industrias, bajo la capa de una supuesta reforma tributaria, ¿no? Que era cuando estaba bajando en las encuestas, dijo, vamos a cobrar impuestos y se van a acabar los privilegios. No sabemos hasta qué punto se lo creía, pero por lo menos lo decía. Y eso ya indica que él no se ve a sí mismo como una persona que tenga que agradar a los poderes fácticos. De hecho, además, en la retórica. las declaraciones de este señor Vicente Bruce, de Bruce, claro. que dijo, necesitamos un provinciano porque somos muchos blancos en la plancha de Kuczynski, Sí, ¿te acuerdas? claro. Que en realidad, yo creo que también los medios hacen purear a cualquiera de cualquier cosa. Lo que está Porque, diciendo... No necesariamente lo comparte, es simplemente No, un además no diagnóstico que está hace. hablando nada racial, está diciendo Claro. somos muchos limeños, pongamos un provinciano para tener más no sé, más base política. Una cosa sí habrá querido decir, porque no me parece que sea especialmente racista Claro. el comentario de... Puede- ¿Cómo se que llama puede ese ser Bruce? Ese Bruce es... Bruce, De Chito Bruce, ¿cómo se llama? Carlos Bruce. Carlos Bruce. Carlos Bruce. Pero ¿qué ocurre? Otra cosa, su mano derecha o mano izquierda, no sé cómo podríamos llamarla, es Vicente Ceballos, una persona que Vizcarra conocía ya desde Moquegua, porque es una figura moqueguana, un gerente regional moqueguano, que Vizcarra ha convertido en ministro de Justicia, siendo también congresista de PPK, Vicente Ceballos, el ministro de Justicia. Y ha lanzado una gran herejía político-económica hace muy poco, Vicente Ceballos, al decir que no hay que tenerle miedo a que el Estado vuelva a tomar un rol empresarial. Entonces eso despertó las iras de la derecha liberal, y lo cierto es que contribuye también a generar ese ambiente de indefinición en el gobierno de Vizcarra. Ahora, hay otra cosa más, ¿no? Que es el color, el sabor, pues,
de todas estas cosas como la ideología de género. Por supuesto. Esas banderas que hay como metidas allí que Claro. parecieran no tener nada que ver directamente con el gobierno, con Claro. el ejecutivo, pero que esa bandera sí la ha agarrado decididamente. Decididamente, por supuesto. Con Salvador del Solar, totalmente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de eso? Hay que verlo en un panorama, yo creo, más amplio. Vizcarra, yo no creo que crea en la ideología de género, por razón No sé de que si no además creo que crea en nada, ni tampoco Ni que le entienda ni gran que le cosa, ni entienda que le gran importe. cosa. Pero lo que ocurre es que para unirse a la OCDE y para cumplir con ciertos compromisos con poderes fácticos mundiales, Vizcarra lo que hace es firmar todo acuerdo que la ONU o que cualquier organismo Claro. vicario de la ONU le imponga. Cualquier lobby. Entonces, ha hecho eso con la ideología de género, con imponer el enfoque de género y hacerlo transversal a todos los sectores de la vida nacional, pero también con el famoso pacto de los migrantes de la ONU. Se hizo un pacto de acogida a migrantes y refugiados en el que curiosamente Chile declinó firmar, ¿no? Al que Chile declinó ¿Ah, sí? firmar. Sí, el Chile de Piñera dijo, yo no firmo esto. Pero Vizcarra entusiastamente firmó, el gobierno del Perú, lo defendió incluso ante el Congreso, ¿no? Mercedes Arauz. ¿Y qué ocurre? Ahora tiene esos compromisos. Ese es un primer rasgo de identidad de su gobierno. Cumplir con los compromisos que ciertas Asumidos. agendas internacionales le imponen. Alex Mendoza manda saludos. Alex, Agradece. hola, ¿qué tal? Y en segundo lugar hay otra característica, yo creo. El gobernar siempre de acuerdo a las encuestas. Porque cuando vio que la migración venezolana es absolutamente rechazada por un 67% de la población del Perú, inmediatamente Puso visa, ¿no? dijo que iba a exigir una visa. Mm. Vamos a pedirles visa humanitaria, ¿no? O sea, con letra Claro. bajita abajo, humanitaria. Que eso no sabemos qué es, no sabemos cómo va a ser. Y lo cierto es que en Tumbes siguen llegando masivamente los venezolanos. Entonces, ¿a qué vamos? Entonces, hay una serie de compromisos asumidos con poderes que no han sido elegidos por nadie en el Perú y que comprometen la soberanía del Estado. Y por otro, una visión casi obsesiva con Claro, las pero encuestas. César, a ver, ¿qué podría...? Esos temas, por ejemplo, yo los veo color de hormiga, ¿no? O sea, ¿qué podría ser un Estado que dijera, yo me opongo a este tipo de Bueno, el que ha dicho eso... desapareces del- No, depende. Si eres Brasil o estás al lado de Brasil... Si puede eres ser que Estados te pase. Unidos con Trump, pero Porque, ni por siquiera ejemplo, él ha terminado saludando el Día del Orgullo. Claro, has terminado saludando el Día del Orgullo, pero hay otros compromisos, por ejemplo, compromisos comerciales que Trump ha roto. Otra cosa, Ya, pero por ejemplo, Bolsonaro, sí. a ver, tú Sí. que tienes este tema de la batalla por la Tierra Media y el racismo cultural, Mm. y que andas siempre explicando este tema, que me parece efectivamente que es muy interesante porque las cosas como que se van dando así. Claro. ¿Qué puede hacer un gobernante de un país si es que se resiste, por ejemplo, a permitir que se hable de género? Porque inmediatamente cuando aparece el tema y tú te opones, estás en el cajón de los malvados, de los, Claro. de los abusadores de mujeres, Es que de los son asesinos de niños. tigres de papel, en verdad. Porque cuando uno les planta cara, intentan condicionar ciertas ayudas, pero en el mundo post-Trump, las ayudas de Estados Unidos y de otros países están disminuyendo para cualquier clase de causa, ¿no? Entonces, hay lobbies, pero siempre te tratan de ganar la moral. Brasil, el Brasil de Bolsonaro. El Brasil de Bolsonaro se ha permitido cosas que ningún otro país podría permitirse. Claro, alguien dirá, a Brasil nadie lo va a cuadrar porque es un Ese país... Bolsonaro es en vez de Putin. Es el Putin sudamericano. A Bolsonaro nadie lo va a poder... A Bolsonaro nadie lo va a poder cuadrar, porque incluso Bolsonaro, entre sus promesas de campaña, cosa que no va a cumplir, pero por lo menos decirla, es ya una cosa que merece aplauso, dijo, yo voy a sacar a Brasil de la ONU. Dijo. La gente se quedó así. Entonces, Salvini. ¿Quién manda en la ONU? En la ONU manda, yo creo que manda una serie de sociedades de pensamiento. Mandan un conjunto internacional de personas asociadas a la socialdemocracia europea, al Partido Demócrata Norteamericano, que lo que desean es generar un mundo unipolar global que siente las bases de un nuevo orden mundial basado en el gobierno mundial, ¿no? Y en el reino absoluto del hombre, donde el hombre como
como decía Francis Bacon, se convierte en Dios para el hombre, Claro. y sea la medida de todas las cosas, ¿no? Ahora, en ese contexto, ¿dónde va el Perú para el 21? ¿Qué nos, o sea, qué nos queda? Yo creo que vamos hacia una crisis económica y hacia la posibilidad de que Vizcarra sea el Kerensky peruano, ¿no? O sea, que Vizcarra genere una serie de situaciones políticas que acaben despojándonos de nuestro sistema inmunológico político. ¿Cuál era nuestro sistema inmunológico político desde mi modesto entender? Yo creo que el APRA y el fujimorismo eran nuestro sistema inmunológico. Está auspiciando una reforma política que es como un sombrero de mago, ¿no? O sea, de donde saca cualquier cosa, ¿no? El referéndum Sí, aprobó una cosa, ¿no? sí, no tiene contenido. El referéndum aprobó una cosa, que no quería decir tampoco nada, porque esa no es la verdadera reforma que se debe de hacer en el Perú. Pero luego, con la conformación de esta comisión presidida por Tuesta que iba a estudiar la reforma, se presentaron otro tipo de situaciones, que entre ellas la tan absurda paridad política, ¿no? Entonces, y eso, mediante la cuestión de confianza, ha sido puesto casi manu militari en el Congreso para su aprobación. Entonces, lo que va a generar es un terremoto político en donde ni siquiera él mismo va a poder sobrevivir. Pero tú hablabas de que, de alguna manera, el partido más popular, bueno, era Fuerza Popular, justamente, claro, una especie de derecha criolla, sí, popularizada, ¿no? Sí. Y que ya desapareció, murió Fuerza Popular. No podemos estar seguros, pero lo cierto es que Keiko, su líder y candidata presidencial por excelencia, está presa. Y a los ojos de bastantes sectores de la opinión pública, no me atrevería a decir todos, el partido Fuerza Popular tiene una imagen pésima, además de que está partido el partido, claro, y desmoralizado. Entonces, tú tienes a una derecha destruida, al APRA, que aunque minoritario siempre sabía hacer uso de su gran maquiavelismo político para frenar algunas iniciativas de sus enemigos, también está desarmado. Ahora, ¿qué queda? Tienes una izquierda que no construye nada, ¿no? Porque el discurso izquierdista es construcción de ciudadanía, no a la discriminación, no a esto, lo otro, el amor no tiene sexo, no tiene fronteras. Claro. Pero no es más, o sea, ¿de qué se trataría una economía izquierdista? ¿De qué se probablemente sería volver a que el Estado ejerza un control sobre recursos estratégicos, volver a políticas de intentos ridículos de hacer un estado de bienestar que al final acaben ralentizando la economía, y el caldo de cultivo propicio para un escenario inflacionario como el de Argentina, ¿no? Entonces, en esas circunstancias yo creo que... Hasta que venga un nuevo Fujimori o lo que sea y diga... O nos sigamos prolongándonos en 20 años de demagogia, como puede ser el caso de Venezuela. Entonces, estamos Alfredo Felipe Excelmes comenta: el Perú tiene en Vargas Llosa como gurú de la descendencia política. Cualquier opción que él apoye será automáticamente impulsada a por lo menos segunda vuelta. Yo creo que hay algo de razón. Comentario. Porque ¿qué ocurre? ¿Cuál es el sentido de la reforma política, creo yo? Con dos cosas que son esta reforma política, que involucra la hipertrofía de la cuestión de confianza para cualquier cosa que el gobierno quiera, claro, y poner al Congreso ante la posibilidad de una disolución, y con el hecho de que el aliado del gobierno número uno, una especie de corsario llamado Daniel Salaverry, haya elevado al Poder Judicial normas de la Comisión de Ética, violando la independencia del Congreso y generando un precedente peligrosísimo. Tú tienes un Congreso que va a ser castrado. ¿Y por qué ellos quieren? ¿Por qué IDL? ¿Por qué los sectores progresistas quieren que se destruya el Parlamento y que se le debilite? Por una razón muy simple. Ellos plantean que el escenario en el 2021 va a ser semejante al escenario del 2016. Es decir, un partido no controlado por ellos, un partido aliberal contra un partido liberal, domesticado, un partido de ellos, ¿no? Entonces, que eso fue Kuczynski. Entonces, una primera vuelta donde el partido aliberal esté primero y logre dominar el Congreso. Y una segunda vuelta donde, con el apoyo de todos mis amigos, como dirían los Beatles, de Vargas Llosa, del Departamento de Estado, from my friends, con el apoyo del Departamento de Estado, de Vargas Llosa, con todo montoneramente los medios, el Grupo del Comercio, todo, lograr ganarle con 40.000 votos o menos al Partido Liberal. Increíble, ¿no? Y así tener
un gobierno que represente a una minoría y que solo pudo ganar en una segunda vuelta por white cover, podríamos decir, ¿no? Entonces, y en ese contexto, un Congreso que represente al país, a un país que todavía resiste al progresismo, pero a la vez maniatado. Eso es lo que quieren. Pero no saben que a lo mejor la cosa cambia para el 2021 y que en verdad el progresismo es mayoritario para el 2021 y que ellos van a acabar poniéndose la cuerda. Figuras en el horizonte. Yo creo Solar, Guzmán, yo creo que va a ser Guzmán. Forsyth Yo creo que se ha quemado. A Forsyth lo han quemado, no sabemos de dónde ha venido eso. Lo han quemado además de la manera más burda, ¿no? O sea, sí. La mujer, ¿no? Divorcia a la mujer y ya comienza a convertirse en chisme de farándula y termina en el chino. No, claro, y Forsyth... ¿Están hablando del alcalde? El alcalde de la Él Victoria. nació en el extranjero. Ah. No es presidenciable. Bueno, sí, porque él nació cuando su padre era embajador. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que Guzmán va a ser la candidatura del sistema, por así decirlo, en la siguiente vuelta. Entonces, el peor escenario que podríamos tener es un escenario entre dos liberales. Un liberal de izquierda que sería Verónica Mendoza, o quien ocupe el espacio de ella, y otro que sería Guzmán. Ahí estaríamos, en verdad, entre el fuego y las brasas. Pero lo cierto es que yo creo que es un escenario probable, ¿no? No hay recambio. Esta reforma política, por ejemplo, que debería plantear además lo que ocurrió muy mal en las últimas elecciones, que es la reforma electoral. Claro. O sea, las normas electorales se plantearon muy mal, ¿no? Y además se fueron cambiando conforme iban avanzando los candidatos. Claro. ¿No? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que es bastante peligroso disfrazar humo como una reforma verdadera, que es lo que está haciendo el gobierno. Creer que simplemente porque haya paridad en los candidatos, simplemente porque no haya reelección, ya la corrupción política va a desaparecer. Es pero ridículo. yo creo que eso no se lo puede creer nadie. Pero Es puro cinismo, pero él presenta esta reforma como si fuera a arreglar todos los problemas del país. Y lo que es peor es que algún sector de la gente lo está creyendo, en el sentido de que ven en él a un tipo que está pateando a los políticos, que está pateando al Congreso, como Sánchez Cerro, ¿no? Es decir, la única... Sí, esto era el paralelo que hacíamos. Sí, estábamos haciendo el paralelo entre Vizcarra y Sánchez Cerro. Claro, un Sánchez Cerro, metafóricamente hablando, podríamos decir algo amariconado, es decir, un Sánchez Cerro posmoderno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que ya no es evidentemente un militar cuartelero, pero sí es una figura cuyo único discurso es la anticorrupción. Claro. Y ir contra los que han estado antes. Claro. Nada más. Yo seré el gobierno que detenga la corrupción. Que detenga la corrupción. Y que solo vive de eso. Comparte con Sánchez Cerro también la popularidad en el sur, ¿no? En un sur reactivo. ¿De dónde Sánchez Cerro era? Sánchez Cerro era piurano, pero era muy popular en el sur. Era más popular en el sur que en el norte. Él era el candidato de Arequipa. Arequipa amaba a Sánchez Cerro. Y Moquegua también amaba a Sánchez Cerro, tanto así que hay una provincia en Moquegua que se llama Sánchez Cerro, aunque Sánchez Cerro no es de ahí. Entonces, ¿y qué ocurre? El sanchecerrismo era simplemente una doctrina reactiva que buscaba luchar contra una corrupción básicamente mítica, ¿no? O sea, que era cada vez más mitificada, y al final lo único que logró fue polarizar al país y entregarnos a una peligrosa década de polarización totalitaria, ¿no? Entre dos totalitarismos. Ahora, una pregunta. Yo no sé, yo soy católico, yo miro el mundo desde ahí y digo, en medio de toda esta batahola de cosas y todo este desorden que hay, yo honestamente no encuentro que haya una estructura de valores que tenga base en ninguna doctrina, ¿no? Claro. ¿Por qué no hay un catolicismo político? Ya no es tiempo del Partido Católico. Fracasó la democracia cristiana, fracasó el PPC. ¿Qué pasó? Yo te lo en digo. Italia uno lo mira también y dice, es más o menos el mismo rollo. El catolicismo termina siendo la cueva de los ricos, la cueva de los empresarios. Termina siendo un APRA raro, ¿no? Un APRA raro. Sí, exactamente. De hecho, el APRA imita... Yo me acuerdo de un discurso de Alan en el Día de la Fraternidad, y era alucinante. O sea, Alan parecía, no sé, un obispo hablando, y incluso diciendo,
los que no están dentro del APRA no entienden la mística nuestra, y qué Claro. sé yo, ¿no? O sea, entonces, Aparece siendo también como la democracia cristiana italiana acabó siendo como una gran casa con muchas puertas y con muchas habitaciones que tienen en común simplemente la búsqueda y conservación del poder. exactamente, ¿no? Entonces, ese es el tema. pero ¿qué ocurre? Hay ese riesgo, pero también hay otro riesgo que yo creo que es el riesgo del Perú. El riesgo de que los católicos no podemos crear una alternativa política porque somos fácilmente, o se cree, que somos fácilmente desarmables por los obispos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, líder católico, empiezas a decir X o Y, y viene Monseñor X o Monseñor Y y te dice, ¿sabes qué? Yo esto lo voy a arreglar, alto nivel. No, pero eso no pasa. Alto nivel. ¿no? Habrá pasado, pero ahora... No, ¿Tú ahora, crees por que ejemplo, sí? yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que Bueno, varias, no sé, yo no he hecho yo creo que prueba, varias pero- opciones, yo creo que varias opciones de católicos que incluso conocemos en la política, Ya. que están vinculados al Instituto de Estudios Social Cristianos, que es un instituto. Vinculados a Transformando el Perú. eso- No, vinculados a transformar. Nosotros no estamos vinculados, ya quisiéramos tener vinculaciones, nosotros solo estamos vinculados a esa cámara, nada más. Pero, ¿qué ocurre? Y eso a veces se desvincula. Pero a mí me ha llegado por Facebook un Claro. intento que se está haciendo en Lima de un partido. Claro, ahora quizás sí se pueda por el gran Ese desprestigio de la partido jerarquía. católico. El ¿Sí gran crees? desprestigio de la jerarquía puede significar la libertad de los católicos. Pero ¿qué ocurre? Yo he visto casos de personas que, políticos, de sensibilidad católica, no de izquierdas precisamente, pero que ante groseras irrupciones de la conferencia episcopal en las campañas electorales, eran incapaces de elevar la voz y se desmovilizaban en ese momento y se chorreaban porque decían, los monseñores nos han dicho esto, no podemos ir, somos católicos, porque para mucha gente entiende como catolicismo la idolatría abyecta de autoridades religiosas, de autoridades eclesiásticas. Entonces, eso impide. En España también ocurrió eso. En España el PP era, mejor dicho, no sabemos qué era lo que ocurría, porque no sabemos si la conferencia episcopal desmovilizaba al PP o el PP desmovilizaba a la conferencia episcopal, pero lo cierto es que había una simbiosis perversa ahí. Pero ¿hay algo en la doctrina cristiana que te impide construir una opción política? No hay algo en la doctrina cristiana, pero sí hay algo en la actitud y en la cultura católica hispánica, que te dice, todo aquí lo hacemos juntos, porque somos las dos espadas. Claro, la espada del rey ya no es una espada católica, sino es una espada liberal, pero siempre hay la idea de que los obispos debemos ser, y que los católicos debemos ser gentes de orden. ¿Y qué ocurre? Incluso hasta la teología de la liberación tenía algo de eso. Sí, claro. Porque la teología de la liberación... Tiene, decía- porque la teología de Sí, liberación se está reflotando se está reflotando. Entonces la idea es... dentro de la tenemos- enorme heterodoxa, Claro. parece de ortodoxia. Por ¿no? supuesto, la teología de la liberación planteaba la idea de que el mundo avanza hacia el socialismo y hay que avanzar con él. Claro. Ese era al final un Papa Zacarías buscando un Carlomagno, ¿no? Un Occam diciéndole, o un Marsilio de Padua diciéndole al emperador Luis de Baviera, defiéndeme con la espada que yo te defenderé con la pluma. Es decir, siempre un deseo de estar con el poder imperante, sea lo que sea este poder imperante. Eso es muy típico del catolicismo hispánico, y yo creo que la figura que representa eso a la perfección es el cardenal Andázuri. Que el cardenal Andázuri fue una suerte de gran timonel de la iglesia peruana, ¿no? De gran Mao Sí. Zedong de la iglesia peruana, que tenía su derecha y tenía su izquierda. No sabemos si creía en ninguna de las dos, pero a las dos las protegía y a las dos las cuidaba. Ahora, el episcopado, Sí. el episcopado actual, digamos, ¿qué está haciendo? ¿De qué se trata? lo que Mira, está pasando hay un ahora? cambio Porque muy tienes a peligroso. Castillo Matasolio en, Claro. en Lima. Sí, yo creo que vamos Es a estar... discípulo de Gutiérrez. Sí, yo es creo que exacto, estamos... todo tele. Esto es discípulo del padre Gutiérrez, y yo creo que nuestro episcopado va dentro de poco a ponerse a la altura del episcopado argentino. Es decir, una mesa Para de arriba o par. para abajo. Sí, a la altura, a la bajura, podríamos decir. ¿Qué ocurre? Eso evidentemente la actitud del episcopado, especialmente del neocardenal Monseñor Barreto, por ejemplo, el decir que el fujimorismo nunca ha querido el bien del Perú. No, o O sea, decir que la ideología de género no es es lo malo. mejor que... Sí, que y que puede nos pasar. puede ayudar. Entonces, cuando tienes un político que dice algo que no se atrevería a decirle a la izquierda, por ejemplo, o a personas que en verdad sí quieren palpablemente la destrucción del tejido económico, social, espiritual del Perú, pero que le diga al fujimorismo que el fujimorismo nunca ha querido el bien para el Perú, que es un juicio temerario increíble, que ni siquiera dijo que el fujimorismo, dijo Fuerza Popular nunca ha querido el bien para el Perú. O sea, ese es un juicio temerario Es una locura, increíble, porque claro. eso quiere decir que él conoce el corazón de Keiko Fujimori, y que él sabe que nunca han querido el bien para el Perú, y que conoce... Claro. Qué terrible que Qué diga eso. difícil juzgar realmente. Claro. O sea, a ver, ¿qué
qué fácil soltar una cosa así. Una cosa qué así. irresponsable. Claro, porque ¿qué ocurre? Antes la iglesia soltaba cosas así con respecto a ideologías. Decía, el comunismo es intrínsecamente perverso. No decía los comunistas son intrínsecamente perversos. Este partido, este otro. No, diría la ideología de Que es comunismo. la lógica que ha tenido siempre el magisterio. Sí, el Tú magisterio. agarras y dices, esta doctrina... Pero que él nos explique, que él tenga bien explicarnos en qué situación la ideología de Fuerza Popular no ha querido nunca el bien del Perú. Que nos den principios, porque podríamos aceptar que tengan ideas distintas a nosotros, pero que por lo menos expliquen más allá de la coyuntura política. Ya, pero a ver, reordenemos el asunto. Sí. Estábamos en el Ministerio Vizcarra, Sí, que es, como tú más o menos decías, una especie de Sánchez Cerro, posmoderno. un rollo anticorrupción puro y duro, y con anticorrupción, antidiscriminación, Claro. y ahí viene todo el paquete, pues, Impuesto. de caviar, hay que decirlo, Claro. por usar una expresión, ¿no? Y él se lo compra totalmente, Se lo compra pone totalmente. al actor delante, digamos, Sí. con sus formas bastante virreinales de hablar y Claro. súper buena onda y todo. Ya está. Esto va a seguir, puede derrapar hacia una izquierda demagógica que nos termine tirando hacia Venezuela, o puede aparecer, lo cual no suena, no huele ni nada, un cuartelazo, cuarteles militares. Claro. ¿Existe algo de eso? No hay nada en el horizonte que No te hay diga... nada en el horizonte, yo creo, pero existe yo creo, casi una certeza. Podría cambiar las cosas, podrían seguir igual. Pero yo creo que existe una probabilidad muy grande de que venga un candidato que sea absolutamente antisistema. La pregunta es, ¿ese candidato antisistema Hacia cualquiera de los dos lados. va a venir de qué lado? Esa es la pregunta. Ese, pues. Entonces, ¿qué ocurre? El problema del catolicismo político es que como somos gente de orden, a lo mejor vamos a querer que el antisistema no venga de nosotros y vamos a seguir apuntalando males menores que al final nos van a ir estrangulando. Porque yo te digo, es interesante ver por qué se produjo la cristiada en México. La cristiada en México se produjo porque el boicot y la huelga general pacífica que se plantearon y que se empezaron a cumplir fueron saboteadas por los católicos mexicanos ricos, que dijeron, no vamos a apoyar los dueños de las industrias que eran católicos y un sector de la clase alta mexicana católica, dijeron, no vamos a apoyar estas medidas porque van a arruinar la economía de México. Y cuando hicieron eso, que el gobierno estaba ya ahogándose, le dieron un respiro al gobierno, empeoraron el problema, hicieron que la solución armada, que fue terrible, tuviera que darse. Entonces, no estamos en esa circunstancia. Gracias a Dios no estamos en un mundo absolutamente distinto, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Hasta qué punto un PPC no es un partido más empresarial que cristiano? Buena pregunta. Habría que preguntarle a nuestros amigos. A nuestros amigos del PPC. Jóvenes. Que tienen una idea distinta, ¿no? Eso Que es tienen una otra idea más cosa. identitaria. Exactamente. O sea, Claro. cuando tú hablas con estos chicos más jóvenes, creo que no llegan a 40. Claro. Este grupo de muchachos que están ahora, por medio de los que yo conozco, En el PPC de Arequipa. alumnos míos, digamos. Sí, Yo digo, esto es otra cosa, estos quieren otra cosa, ¿no? por supuesto. De hecho, no firman el contenido político doctrinario del PPC. Sí los principios, porque los principios son de la TCI. Claro. O sea, los principios del PPC. Uno escucha a Lourdes Flores o a Antero, que es Claro. un PPCista viejo, ¿no? Que creo que ya no, pero... Ya no, claro. Pero su discurso es un discurso de bien común, subsidiariedad, solidaridad, persona humana, defensa de la familia. Claro. O sea, doctrina social de la Iglesia. Claro, Lourdes se ha ido aguando un poco, pero Sí. fuera de eso existe la posibilidad de una nueva generación. Pero, nuevamente, yo creo que estamos acercándonos a una cosa bien complicada. Bien complicada. Y necesitamos gente como ellos, ¿no? Es decir, gente que tenga, de alguna manera, convicciones no negociables en esos puntos Claro. importantes, ¿no? Claro. Y después también tuvo un grupo chico que se llama la Juvep, ¿lo conoces? Juvep, Juvep. no. Que también están planteando varias cosas así de liderazgo político, etc. Esperemos que fructifiquen, porque ¿qué ocurre? Cuando uno observa una realidad como la realidad italiana, uno ve que Italia sigue siendo un país cristiano todavía. Claro, Pero- Italia es fuertemente cristiano culturalmente. Claro. ¿Y qué ocurre? Cualquiera diría que el episcopado es capaz de desmovilizar a los católicos, Sí, pero
No ocurre. Salvini ha sido maldecido por la Conferencia Episcopal Italiana y por el Papa. Igual gana y tiene una mayor aceptación. Es el político de mayor aceptación entre los católicos practicantes de Italia. Entonces eso quiere decir que los católicos ven en Salvini orden. Ven en Salvini orden y están divorciados de la jerarquía. Y eso puede ser una oportunidad para iniciativas distintas, ¿no? Bueno, definitivamente el pontificado de Francisco, una de las cosas que más fuertemente ha hecho ha sido debilitar el poder del papado. Del papado, por supuesto. O sea, por supuesto. O sea, un papa que dice que me recuerden como un pobre tipo, o sea, de verdad. Yo no estoy criticando, estoy citando lo que él dice, ¿no? Yo creo que lo voy a obedecer en ese aspecto. Sí. Y voy a acabar recordándolo como él quiere ser recordado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No, de verdad dice un hombre que no fue tan malo, cosas así dice. No, ¿no? claro. Entonces tú dices... No, y además la intromisión de la iglesia en materias, de la jerarquía en materias que no le competen, la dogmatización de aspectos contingentes de la realidad cotidiana, acompañada por la relativización de los dogmas de la teología revelada, han sido un cóctel que un arroz con mango, ¿no? generado una absoluta pérdida de credibilidad del Papa y de muchos obispos, no en el mundo de las marquesinas, no en el mundo de los periódicos, sino en el mundo de los católicos practicantes. Sí, claro. Bueno, queridos amigos, esos son algunos de los temas. Si tuviéramos que hacer un resumen, Vizcarra, un anticorrupción con la bandera de la oportunidad, básicamente. Claro, lo que le tocó. de la oportunidad y de la falta de convicción, porque lo que me olvidé de decir es, un presidente que firma el pacto de la ONU a favor de los refugiados y que luego exige una visa humanitaria, Sí, pues, es alguien que está... entonces es alguien que en verdad no cree en ninguna de las dos cosas. No cree ni en los planes de quienes se compromete, que son los de la ONU, ni tampoco en la soberanía del Estado. Pero con respecto a la migración masiva. No es el tiempo así. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Si uno se va a la época de Juan Pablo II, tú tenías líderes fuertes, ¿no? Juan Pablo II, Brezhnev, Reagan, claro, Margaret Thatcher, o sea, gente que te daba, o sea, manda, claro. Ahora nadie manda. Nadie manda. O sea, no hay líderes. El mismo Trump tiene que retroceder ante la presión no hay popular. Líderes. Sí. O sea, es como que vivimos una época donde gobierna entre la prensa, las redes, las opiniones y el Twitter. Y el Twitter, y la cuestión es armar una figura. Y uno tiene el caso de Macron, que intentaron armarle la figura del extremo centrista, del anti-Trump, del pata responsable, etcétera. Tiene una rebelión terrible en Francia y es el presidente más impopular en Francia desde hace mucho tiempo. Sí. Pero en cambio en Vizcarra, nosotros vemos esa misma insustancialidad, esa misma ausencia de convicción, ese mismo espíritu mentiroso y mediocre, expresado en qué, en su alocución el día de la bandera. Uy, qué miedo, ¿no? Claro, ¿no? Donde habla cualquier cosa, ni siquiera se disculpa. Que Sáenz Peña murió en Arica y que Marcelino Varela también murió. Pero, otra cosa, él ha mentido en muchas ocasiones al Perú. Él ha mentido cuando negó que se reunió con Keiko y se reunió con Keiko. Mintió cuando dijo que aceptaba las reformas que hacía el Congreso a la cuestión de confianza, con tal de salvar la bicameralidad, pero luego no. O sea, es una figura insustancial, pero a la vez es como, tú no sé si te acuerdas de Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski, sí, claro. Es como Chauncey Gardiner. Es una mezcla de Sánchez Cerro con Chauncey Gardiner, claro, que al final es elevado por los medios. Y yo no entiendo por qué la gente todavía le cree. La economía se ralentiza, la inseguridad crece, pero este señor... Claro, de hecho no ha tocado ninguno de los temas que prometió Kuczynski tocar. No ha hecho la reforma del Estado ni la va a hacer. Así es. Segundo, la seguridad... Hay dos cosas, la seguridad está por los suelos. Nada. Hay dos cosas que sí serían grandes reformas en el Perú. Y que sí deberían ser discutidas y que hasta ahora no son discutidas. Por ejemplo, una reforma en la propiedad de los suelos. Para acabar con el gran problema de la minería en el Perú. El suelo le pertenece a la comunidad, le pertenece al Estado, le pertenece al privado. Eso debería discutirse. Y en segundo lugar, el voto voluntario, que es el gran problema. Claro. Pero eso no lo discute. Alfredo Felipe Excelmes hace un comentario durillo. Mientras el Arzobispado de Lima organiza conferencias de diálogo con el Islam y el hinduismo, los laicos tienen la oportunidad de organizarse para luchar por causas nobles. Yo creo que tiene toda la razón. Toda la razón. En fin, sí. Yo creo que no hay que ser nunca en general bélico con las autoridades legítimas de la Iglesia. Pero bueno, una persona madura con una fe más o menos centrada puede también decir, amigos, por ahí, ¿no?
Claro. Es como, yo honestamente no opino, ya. Claro, es que nosotros, ¿sabes cuál es lo triste de todo? Es que nosotros estamos pasando por un proceso que ya han pasado episcopados latinoamericanos de Sí. países vecinos Sí. y europeos desde hace ya mucho tiempo y que no ha tenido ningún éxito. Es decir, el acomodamiento con el mundo, No, claro. vivir en una burbuja donde solo se escuchan a sí mismos. Y eso es terrible, es como estar en una combi sin frenos que va hacia un barranco y saber que va hacia un barranco. Hay gente que no sabe, que está tranquila, que está durmiendo a tu lado. No, y vamos Pero a nosotros ir. sabemos que vamos al barranco del episcopado chileno, al barranco del episcopado belga, al barranco del episcopado Argentina. argentino. Bueno, queridos amigos, eso ha sido Té de Tíos. Nos vemos el próximo lunes a esta hora. 6:30 estamos quedando para encontrarnos. Les agradecemos mucho lo que nos han escrito. Y nada, esperamos sus comentarios. Eso se queda en el aire, o sea que pueden verlo cuando quieran. Nos vemos.